Bien, muy buen día a todos los integrantes de la mesa, a los conductores. Me da mucho gusto estar en este medio importante en Coahuila. Y respondiendo a la pregunta, yo creo que sí. Yo creo que los magistrados, los consejeros, los órganos en general del Estado mexicano deben escuchar al ciudadano en el sentido de que merecen atención los ciudadanos. Pero por supuesto, en el caso concreto de los magistrados, pues es claro que tienen que, sin dejar de escucharlos, escuchar sus argumentos, sus planteamientos, deben de aplicar la ley de acuerdo con las mejores prácticas del llamado buen derecho. Pero no me parece que una y otra cosa sean excluyentes, sino que son complementarios y pueden aplicarse muy claramente en la hora de tomar decisiones, de emitir sentencias en el caso del tribunal. Yo creo que las organizaciones civiles, los ciudadanos por sí mismos, tienen derecho a ser escuchados, y mal hace cualquier instancia del Estado mexicano cuando no escucha, cuando los subestima, cuando los desprecia y cuando sencillamente les cierra las puertas. Los ciudadanos y las organizaciones civiles pueden aportar mucho al esclarecimiento de ciertos casos, de ciertas cosas, y por eso mismo deben ser escuchados, pero sobre todo porque tienen el derecho a hacerlo. Uh-huh. Ahora, ha causado pues mucha polémica lo que ha venido sucediendo con la elección aquí en Coahuila. Ya son meses que se debate y que se sigue el proceso judicial correspondiente. Y hay muchos actores que han salido a escena pues a defender o a manifestar sus posturas, pero siempre es catalogar a los participantes, caracterizarlos porque o son panistas o son priistas, están a favor o están en contra, y no reconocer a ese ciudadano intermedio que ni es panista ni es priista, solamente es pro democracia. ¿Existen, maestro Huchim, esta configuración de ciudadanos apartidistas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay ciudadanos que no tienen un signo partidario, pero que por supuesto no puede pedírseles una absoluta neutralidad, porque esto no solamente es muy difícil, sino que es indeseable, porque el ciudadano al estar en la soledad de la casilla hace una decisión y toma una opción, la que le parezca más pertinente, y tiene perfecto derecho a hacerlo. Pero sin embargo esto no implica que sea militante de un partido político. De hecho, los partidos políticos tienen una militancia escasa, al grado de que en este momento, yo decía en un programa en CNN, que hay una inequidad respecto a las candidaturas independientes por las exigencias que se les pone con respecto a los partidos políticos. Y ponía yo el ejemplo a un candidato presidencial que opte por la vía independiente, que busque la candidatura por la vía independiente. Yo prefiero llamarle no partidaria, pero bueno, independiente es el calificativo que ha ganado. Pues a este ciudadano se le piden más de 800,000 firmas, pero a un partido se le exige solamente algo así como 200,000 militantes. Digo esto como un ejemplo de cómo las candidaturas no partidarias pues tienen un camino muy difícil. Ajá. Pero entonces los ciudadanos pues no tienen que tener una opción partidaria necesariamente. Yo conozco ciudadanos que sin querer hacer una opción partidaria sí piden que las cosas se realicen conforme a los mejores principios democráticos y con el estricto cumplimiento a la ley. Es decir, quieren que prevalezcan elecciones limpias, elecciones justas, elecciones equitativas, sin que necesariamente tengan una militancia partidaria. Yo creo que eso sí es posible, aunque no una neutralidad muy difícil de lograr,
pero que es perfectamente compatible con un deseo de que las cosas se hagan con limpieza y con estricto apego a la ley. Y cuando no es así, pues que se apliquen las sanciones que están previstas en la propia ley. Ajá. El papel que ha jugado las redes sociales en esta discusión en torno a la contienda electoral ha sido relevante. De hecho, se ha argumentado inclusive como argumento procedente en función del rebase de tope de campañas las inversiones en Facebook. Que se echó para atrás es otra cosa, pero finalmente se ha puesto sobre la mesa. Carlos Arredondo, sé que estás ahí, bienvenido, es parte de los colaboradores de Contextos. Déjame preguntarte una cosa que tiene que ver con algo que tú escribiste en tu texto que titulaste Últimos 18 días. Y tú dijiste, ¿cuál es la razón para insistir en el aspecto de la reflexión sobre la controversia? Bueno, pues la respuesta se encuentra en los millones de estados de Facebook, post en Twitter, memes, mensajes en grupos de WhatsApp e incluso notas periodísticas y análisis realizados por presuntos, y tú lo entre comillas, periodistas de investigación, lanzados al aire de espaldas a cualquier criterio jurídico y con absoluto desconocimiento del contenido de los expedientes analizados en las referidas instancias electorales. ¿Cuál es tu postura respecto a esto y lo que hemos venido conversando hasta este momento? ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Eduardo. Me da mucho gusto entrar en contacto con él, aun cuando sea de esta forma no totalmente personal. A mí me gustaría, si tú me lo permites, solamente en primer lugar fijar una posición personal respecto de cuál es el interés con el que yo opino en torno a este proceso electoral y en relación a los procesos electorales en México. Yo opino en ese sentido porque a mí me parece que hay una actuación irresponsable de muchos miembros de la sociedad mexicana que piensan que la democracia la vamos a construir dinamitando las instituciones. Y hay una gran irresponsabilidad en relación con la forma en la cual se pretenden ejercer derechos, por un lado, desde la trinchera de los sectores políticos y, por otro lado, desde la trinchera de muchos ciudadanos que, en aras de una cierta interpretación de lo que consideran que es la democracia, pretenden en realidad que sea su parcialidad personal, que en buena medida a veces o en casi todos los casos se encuentra barnizada con un interés para que el partido A gane o el partido B pierda, pretenden imponer esa parcialidad y a partir de la idea de que eso es la democracia. Y esto de las redes sociales, esto que yo he planteado, tiene que ver con los juicios específicamente. He escuchado a Eduardo respecto de que los tribunales deben escuchar a todos los ciudadanos, y creo que esa es una de las cuestiones que se han debatido de una manera incorrecta en este proceso. Porque por un lado hay una serie de actores sociales de la sociedad civil que por supuesto que pueden tener una opinión, por supuesto que pueden plantearse desde su trinchera particular y desde la disciplina que hayan estudiado, que a ellos les parece que el mejor resultado del juicio que se está llevando en este momento puede ser A, B o C. Pero el problema es que ellos no son quienes están litigando en los tribunales electorales. Quienes están litigando son los actores de la contienda electoral por una razón de diseño institucional. Ese es el diseño que nosotros tenemos en México para recrear los distintos aspectos de la democracia representativa. Y allí, sí, lo que cuenta es lo que está en el expediente. Y los jueces lo que deben hacer es ceñirse estrictamente a lo que está en el expediente. Insisto, lo he dejado por escrito. Yo no tengo la menor idea de cómo va a fallar el Tribunal Electoral en este caso. Creo, y lo he puesto por escrito también, que el tribunal puede anular la elección de Coahuila, pero que también la puede confirmar, y que me parece que la parte que falta en este debate sesgado que se ha llevado por parte de
los actores políticos y también por muchos actores de la sociedad civil, es que no quieren escuchar siquiera la posibilidad de que el tribunal pueda confirmar la elección, cuestión que es jurídicamente posible y que a partir de esta posición que tienen han tratado de configurar en la opinión pública que es imposible, inaceptable y que no puede haber otra conclusión de este largo litigio que el hecho de que la elección se anule. Pero además lo hacen a partir solamente de la animosidad y no lo hacen a partir de el análisis, el único análisis que puede y debe contar en un juicio, que es el análisis jurídico. Pues, pero en eso en automático descalifica a la mayor parte de los ciudadanos que no tenemos el marco referencial de lo que significan las leyes con tanta precisión como ustedes, los que sí han estado metidos en el derecho electoral. Pero es que entonces tenemos que preguntarnos todos, ¿sí?, independientemente de que si son juristas o no, porque la opinión de quien no es jurista puede ser importante en un momento determinado. Este criterio que plantea Carlos tiene un aroma elitista y poco democrático. Yo creo que no, yo creo que todos los ciudadanos deben ser escuchados independientemente de cuáles sean sus argumentos e incluso sus preferencias partidarias. Yo digo que si hay ciudadanos que no están obrando conforme a un criterio partidista, sino que por un afán realmente democrático, porque en ese caso habría, si todos son partidistas, si todos escriben y opinan conforme a sus preferencias partidarias, habría que preguntarse qué criterio partidario está aplicando Carlos Arredondo. Yo creo que no necesariamente hay un asunto partidista detrás de una posición cívica en pro de la democracia. Carlos. Bueno, es que creo que Eduardo no me escuchó. Dice él que lo que yo digo tiene un aroma elitista y poco democrático. Es una buena construcción semántica, pero creo que no me escuchó. Lo que yo acabo de decir y reitero es que en un juicio, ¿sí?, en un juicio de cualquier materia, ¿sí?, lo que los jueces están obligados a considerar única y exclusivamente es aquello que está en el expediente. Los juicios no son ejercicios de votación. No necesariamente, Carlos. Hay cosas que no están en el expediente, pero que los magistrados, los jueces, deben emplear el criterio de mejor diligencias para mejor proveer y pedir que eso que no está en el expediente, pero que hay evidencias de que existen, debe estar y debe investigarse por las autoridades correspondientes. De otra parte, yo me imagino a jueces como los que está describiendo Carlos, que tienen gringolas, esas cosas que tienen los caballos que solamente les permiten ver hacia adelante. Y yo digo, no, hay que ver que realmente se imparta justicia con criterios de que prevalezca el derecho, de que prevalezca la equidad. Entonces, esto de que no existe más que lo que está en el expediente, es de acuerdo, pero puede hacerse que exista en el expediente lo que no está, si hay fundamentos para esto. Este criterio de que lo que no está en el expediente no existe, me parece que es un criterio ya superado, que pudo tener vigencia en otros siglos, no en el actual. Si nos permiten, si nos permiten nuestros invitados, tenemos que hacer una breve pausa y continuamos con este debate. Estabas planteando antes del corte. Gracias, Juan. Bueno, en primer lugar, qué bueno que al final de su intervención anterior, Eduardo flexibiliza e introduce este matiz, que en realidad no lo es, respecto de que el apotegma, según el cual lo que no está en el expediente no existe, es mucho más que una frase de ocasión. Pero en lo que está absolutamente equivocado Eduardo es que ese sea un criterio jurídicamente superado. Por supuesto que no, y no es un asunto de México, es un asunto del mundo jurídico, por lo menos del mundo jurídico occidental. El Tribunal Constitucional alemán
que es el gran referente en materia de derecho desde la segunda mitad del siglo pasado en el mundo entero, por lo menos en el mundo occidental, insisto, ¿sí? Por supuesto que mantiene este criterio, porque los juicios, una vez más, los juicios no son votaciones, los juicios no son elecciones. Es posible que personas que no forman parte de un juicio particular puedan aportar algo dentro. Sí, en eso tiene razón, pero eso está muy acotado, y está muy acotado porque si no, entonces el juez se convierte en parte también interesada de que el asunto se resuelva de determinada manera. Yo tampoco coincido con Carlos en esa definición. Y voy a mencionar un poco una idea. Está complicado debatir así cuando sí. A ver, uno entonces, por favor, seamos breves en la intervención, Carlos, para que tú pongas punto final cuando termines de exponer la idea y luego escuchamos a Alejandro Cárdenas. Y finalmente, diría, puede gustarnos o no, ¿sí? Pero ese es el modelo que nosotros hemos usado, pero sobre todo, y aquí quiero insistir en algo que he dicho muchas veces, en el caso específico de los procesos electorales de México, ese es el modelo que los partidos políticos han diseñado. Y uno de los reclamos que me parece que todos los ciudadanos deberíamos hacerlo es su falta de congruencia con el modelo que ellos mismos han establecido. Alejandro. Gracias. Y bueno, yo mencionaba que no coincido con esta postura porque hay incluso legislación que lo confirma. La Convención Americana de Derechos Humanos desde 1969, en su artículo 23, dice: todos los ciudadanos tienen derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Y digamos, esta convención, desde hace casi 50 años, el mismo tiempo incluso casi la misma fecha del nacimiento de Internet, es un elemento que tiene que ver con una lógica que a veces se confunde. Creemos que cuando se habla de izquierda, solo es izquierda partidista, cuando hay una izquierda social también. Hay ciudadanos que piensan que tienen pensamientos de izquierda, como hay ciudadanos que tienen pensamientos de derecha, y como hay ciudadanos que tienen pensamientos de centro o de otro tipo, incluso pensamiento antipartidista. Y muchas veces parecería que el debate vinculado con temas políticos se encapsula en solo la lógica de partidos de ganar o perder, ¿sí? En ese sentido, el tema que estamos viviendo ahorita en Coahuila es un caso importante. Por eso fue que yo en el Twitter envié un comentario a Carlos Arredondo, a quien saludo y saludo a los demás. No había tenido la oportunidad de hacerlo, comentarlo y agradecer a Grem la apertura al debate ciudadano, no partidista, para que se pueda debatir fuera de una lógica de ganar o perder o de intereses políticos en un estado de por sí muy golpeado por la delincuencia, en un entramado muy difícil, en un conflicto postelectoral, con cuestionamientos vinculados con el narcotráfico, con megadeuda. Qué bueno que podamos como ciudadanos hablar sin entrar en dinámicas e intereses partidistas. Y solo terminaría mi reflexión diciendo que hay algunos académicos como Enrique Perusotti que hablan de una rendición de cuentas social y que dicen que los ciudadanos pueden interceder e intervenir indirectamente en decisiones de organismos reguladores que ejercen la rendición de cuentas horizontal, ¿sí? No la vertical es el voto, ¿sí? Vía la movilización ciudadana y con mecanismos innovadores de participación ciudadana que buscan un diálogo crítico con las instituciones en un marco de debate y de inclusión y de trabajo conjunto entre sociedad e instituciones públicas. Claro. Ahora, Carlos Arredondo, tú escribiste en tu artículo de Vanguardia que el TRIFE no tiene la obligación de tomar en cuenta la indignación existente en una porción de la comunidad para inclinar la balanza hacia la nulidad, a lo que don Eduardo Uchim replicó que no es asunto de ánimo público, sino de imparcialidad, ya que el Tribunal Electoral ha estado resolviendo con abierta protección a Riquelme y al PRI en Coahuila. Eso fue lo que dijo don Eduardo Uchim. La pregunta para ti, Carlos Arredondo, sería: ¿en Coahuila consideras que el Instituto Electoral
de Coahuila y el Tribunal Electoral de Coahuila han sido criticados injustamente por ser parciales al PRI y a seguir las instrucciones del gobernador. Es decir, según tu opinión, ¿consideras que actuaron en forma imparcial? A ver, yo quiero precisar lo que digo en mi artículo. Lo que digo en mi artículo es que los jueces están obligados a fallar, incluso en aquellos casos en los cuales el fallo sea absolutamente impopular. El fallo puede causar indignación. Y déjame presentar un caso alternativo para que un poco se pueda entender mejor lo que trato de decir. Por ejemplo, en el caso de el gran caso paradigmático estadounidense Roe versus Wade, en el cual se fijaron los elementos para que el aborto pudiera ser legal en Estados Unidos, ¿sí? En ese caso, pues la decisión de la Suprema Corte era sumamente impopular, ¿sí? Y había una abierta mayoría de la población estadounidense que estaba en contra de esa posibilidad y públicamente lo manifestaba, pues incluso en contra de esa indignación que le pueda causar a algunas personas una cierta sentencia, los jueces están obligados a fallar conforme a lo que está en el expediente. Eso es lo que yo quiero decir. Lo que quiero decir es que los jueces no están para complacer al público o para actuar en términos de lo que al público le va a agradar, porque los jueces para lo que están es para hacer justicia. ¿Y cómo se hace justicia? Entre otras cosas, ateniéndose estrictamente a lo que está en el expediente. Los ciudadanos tienen la posibilidad, el derecho, y se debe proteger ese derecho de criticar, sí, pero eso no es lo que yo he dicho. Yo no estoy en contra de que nadie critique, no estoy en contra de que la gente participe en el debate público. Y allí, por cierto, el criterio de Alejandro falla en relación cuando cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No existe una sola sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que haya desarrollado el derecho al que él se refirió, que diga que los tribunales de los países signatarios de la Convención deben abrir al escrutinio público sus sentencias. Eso es absolutamente falso. No se puede invocar ese artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para decir que los jueces tienen que abrir una tribuna pública para que lleguen las personas y opinen respecto del caso que tienen que resolver y tomar en cuenta sus opiniones si estas no están basadas en... Bueno, nada más, Carlos, disculpa, es que el tiempo es drástico, nos quedan muy pocos minutos, pero a reserva de que le vamos a dar la palabra a Alejandro para que replique lo que tú dices, nada más quisiera que contestaras a la pregunta que te planteamos. ¿Consideras que las autoridades electorales de Coahuila actuaron en forma imparcial? El Instituto Electoral de Coahuila, lo he dicho antes, organizó una elección que tuvo problemas y tuvo fallas al final. El Instituto Electoral de Coahuila, lo sostengo, no organizó un fraude electoral y no hizo absolutamente nada para que se le pueda acusar de lo que hoy se le acusa. El Tribunal Electoral de Coahuila tuvo un fallo respecto de la elección con 2 votos contra 1, pero habría que leer las sentencias, son como 1000 páginas de las 2 sentencias para poder emitir un juicio, y en todo caso mi juicio es de carácter jurídico y me parece que, pudiendo yo no estar en contra con algunas consideraciones de la sentencia, esto está bien desarrollado. Ajá. A ver, yo quiero poner en la mesa 2 argumentos. Por una parte, la credibilidad y la confianza en las instituciones. Y por otra parte, lo que ha venido sucediendo y se ha extrapolado de la cercanía que pudiera existir entre un magistrado y el presidente del Partido Revolucionario Institucional. Esto, sin duda alguna, llama a la duda y llama a todavía a ponerle más limón a una herida que está todavía abierta. Entonces, yo quisiera preguntar, si realmente tuviéramos instituciones sólidas, fuertes, autónomas, que velaran por el afán ciudadano, ¿estaríamos contando la historia que se está contando de Coahuila? Maestro Juchín. Bueno, yo quisiera antes o digamos, quizá pueda yo contestar las 2 preguntas simultáneamente. Yo creo que, reitero, que no necesariamente hay que seguir aquello de que lo que no está en el expediente no exista. Y quiero ejemplificar con un asunto justamente inscrito dentro del caso Coahuila.
porque yo he afirmado que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está actuando con una abierta parcialidad hacia Miguel Ángel Riquelme y el Partido Revolucionario Institucional. Y lo pruebo. Hay un asunto que resolvió el 5 de octubre y que tiene que ver con los gastos de Riquelme y su coalición en Facebook. Lo que el INE hizo cuando recibe ciertas cosas inconsistentes es preguntarle a Facebook Irlanda cuáles habían sido los gastos de la coalición de Riquelme, y le dice puntualmente Facebook cuáles habían sido. Con este antecedente, el INE define que hay cerca de 1 millón de pesos, 993,000 para ser exactos, que no fueron reportados, y los agrega a las cuentas de Riquelme, y entonces se da un rebase por cerca del 9%. Bien, cuando esto llega a la jurisdicción de la Sala Superior, la Sala Superior dice es que aquí no se especifica en qué lapso está hecho este gasto que no fue reportado, y en consecuencia la Sala Superior elimina ese gasto. Y aquí es donde lo que yo digo es que lo que no está en el expediente debía haber sido buscado y debía haberse procurado que esté, es decir, el lapso en que este gasto se hizo. Pero en vez de pedirle al INE que investigue, complemente la investigación que hizo para determinar ese lapso, sencillamente elimina por arte de magia, con una arbitrariedad escandalosa, elimina el gasto, y en consecuencia el rebase que propiciaba la anulación de la elección ya no se da. Es aquí cuando digo, lo que no está en el expediente, pero que hay indicios firmes de que debe estar, hay que procurar que esté, y entonces entra lo que se llama diligencias para mejor proveer, que en este caso el tribunal, la Sala Superior, actuó de una manera abiertamente parcial, no solamente en este caso, sino también en otros detalles dentro de la materia de fiscalización en particular. Bien. Y Leonardo Gómez. Lo que yo veo en la argumentación como la que le presenta Carlos Arredondo es que quieren preparar el terreno para que finalmente se confirme lo que han determinado las autoridades locales en cuanto a quién es el ganador de una elección muy polémica y muy combatida. Y el asunto es que no basta que los jueces emitan sentencias, sino que deben ser sentencias convincentes. Pero cuando se actúa como el caso de Facebook, con lo que hizo el tribunal, la verdad es que no puede construirse esa confianza de la que se hablaba hace un momento. Y en consecuencia, las instituciones quedan fuertemente erosionadas. Y ahora nuevamente el Instituto Nacional Electoral determinó un nuevo rebase que ya fue impugnado por el PRI y su coalición, y está nuevamente en manos de la Sala Superior. Veremos qué pasa. Si el tribunal actúa conforme ha venido actuando, de protección a los intereses de un partido y de un candidato, la elección, la determinación del rebase nuevamente que hace viable la anulación de la elección, va a ser revocado de alguna forma. Aunque yo esperaría que si hubiera alguna situación, como en el caso de Facebook Irlanda, pues el tribunal justamente pidiera al Instituto Nacional Electoral que complementara lo que estima que no está bien hecho. Pero si actúa conforme lo ha venido haciendo, va a ser un nuevo escándalo en el caso de una nueva sentencia del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación. Claro. Yo quisiera añadir solo un elemento a lo que menciona discúlpame, Alejandro, discúlpame, es que tenemos que ir al corte. Okay. Si me permites, regresamos. Leonor Gómez había pedido la palabra y luego te damos la palabra a ti, si no lo permites. 8:46. Entonces volvemos. Estás con el partido en contra, ¿no? Si me señalas algo que hice bien, entonces estás con el partido a favor. Creo que Coahuila ya tiene otra sociedad civil que ha sido crítica y además ha sido participativa no solamente en este proceso de elecciones en la entidad, sino también en otros procesos. Y creo que ya tenemos que dejar atrás estas inercias de catalogar de una u otra forma a una sociedad civil que se ha mantenido crítica. Más a las personas que ostenten un cargo o que estén vinculados a este tipo de ejercicios, están como obligados a ver la complejidad de las distintas voces que en este momento han dicho, a ver, aquí hay algo y queremos saber qué es lo que ocurre. Entonces, bueno, en cuanto a rendición de cuentas, creo que estas elecciones pues deben de ser cuestionadas por la sociedad civil, y no es nada más que se critique, sino que también puedan surgir ejercicios que puedan sentar un precedente. O sea, es decir, vamos a ver, porque esto ha sido como muy insólito. Si estamos pidiendo de inicio una anuencia con los tribunales, el tribunal dice, lo que pasa es que ustedes no pueden estar en una anuencia porque no son partes, entonces lo que tienen que hacer ustedes es una reunión. Bueno, ok, llamémosle entonces reunión, pero entonces ya está quedando ahí un precedente de cómo tenemos que interactuar con estas instancias, y está también quedando en evidencia que no hay un protocolo por parte del tribunal para articular esfuerzos con sociedad civil en estos casos, ¿no? Entonces, bueno, que sirva como un ejemplo y como un referente. Ya los malos ejemplos los tenemos en esta elección, muchísimos, han estado plagados de muchísimos malos ejemplos por parte de los partidos políticos y por parte de las instituciones que, de verdad, pues quien lo quiera negar, pero han tenido un desgaste en su credibilidad impresionante. Entonces, finalmente, esto está sentando un precedente de cómo la ciudadanía puede interactuar con esas contrapartes y ejercer su derecho a saber, porque eso es lo más importante. Bien, Alejandro Cárdenas. Gracias. Yo, digamos, un poco aludiendo a lo que se han comentado, el tema tiene que ver con un documento que enviaron 19 organizaciones de la sociedad civil de Coahuila, con los cuales yo participé, y que de cierta forma cuestiona criterios laxos y poco exhaustivos del tribunal para el caso que mencionaba Eduardo Juchim, para haber eliminado un gasto casi de $1 millón en Facebook. Y en el tema de fondo era que el artículo de Carlos Arredondo no mencionaba esa parte, solo mencionaba la calificación de la elección, pero no mencionaba, digamos, un documento de 19 organizaciones, y el tema de fondo para mí es que de cierta forma la sociedad civil se hizo presente en el proceso, tal vez con una sanción pública, de la que habla Andrea Scherler en términos de la rendición de cuentas, ¿sí? Que es exhibir de cierta forma un tribunal que poco dialoga con los ciudadanos, ¿sí? Esperemos que nos equivoquemos. Y en el fondo, sí, el tema es que si bien la noticia de esta queja de las organizaciones civiles se movió en muchos medios de comunicación, tanto nacionales como locales, pocos articulistas y opinólogos hablaron del tema. Es decir, los que debaten, los que opinan de Coahuila en los medios de comunicación, prácticamente despreciaron el debate de la sociedad civil y se quedaron encapsulados en el debate partidista y en el debate político. Ni siquiera argumentaron a favor y en contra de ese documento, y evidentemente es como si la ciudadanía no pudiera cuestionar a las instituciones y no pudiera decir eso, ¿no? Y digamos, yo he estado investigando sobre la fiscalización de partidos en redes sociales, y entrevisté a un académico de la Universidad Javeriana de Bogotá llamado Mario Morales, y él dice que los actores políticos desprecian el debate en redes sociales y mandan mensajes cifrados en la prensa escrita, solo al círculo rojo, como una forma indirecta de puenteo que deja a las audiencias encapsuladas y fuera del debate de los medios tradicionales, y en una red disminuida solo a emisión y no conversación. Sí, y, que
quisiera abonar también algo al respecto. Y cuando, por ejemplo, abres el micrófono y das oportunidad a que el ciudadano se manifieste, claro, hay riesgos porque hay ejércitos de gente trabajando a favor de uno y otro partido y de pronto entonces descalifican la participación del ciudadano diciendo que son bots o que son trolls o que es gente que está trabajando para argumentar a favor de un partido. Yo creo que lo que tendríamos que empezar a hacer en aras de una construcción más sólida de nuestra democracia es creer en las posturas de las personas que se manifiestan y se atreven a tomar un teléfono y a mandar un mensaje de WhatsApp o a dar un mensaje a través de redes sociales y no descalificarlos de antemano. Sí, tal vez filtrarlos porque sabemos exactamente cómo hacen para tener un montón de seguidores, pero finalmente no podemos tomar como una generalidad que todos los que están ahí pues se inclinan hacia una postura porque les pagan. Exacto, y además que el tema de las redes sociales, si bien es un tema muy nuevo, de cierta forma sí está generando impacto en la opinión pública, ¿no? Y lo han dicho varias personas, ¿no? Y digamos, este impacto que se genera en la opinión pública, de cierta forma también cuestiona a los medios tradicionales que se mueven en una lógica, especialmente la televisión, específicamente la televisión y en parte la radio, ¿sí? Pero las redes sociales son un elemento que cambia la dinámica del debate público, ¿sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas entra una lógica nueva. ¿Son dispersas? Sí, evidentemente que son dispersas. Ajá. Pero justo los periodistas están para eso, para aclarar a la opinión pública, sin debates elitistas, partidistas, tratar de hacerle entender a la opinión pública y pensar en que quien lee los textos periodísticos son ciudadanos y no son funcionarios públicos, porque entonces pues mejor que se envíen documentos internos entre funcionarios públicos. El tiempo nos ganó una vez más, pero habría que cerrar con ¿cuáles son las lecciones desde la participación ciudadana que nos deja este proceso electoral? ¿Quién empieza? Carlos. Yo quiero comentar rápido, Alejandro, para cerrar. Es importante decir que la sociedad civil, no solo en Coahuila, en México, evidentemente está en un proceso de crecimiento. La sociedad civil en algunos momentos está desarticulada, en algunos momentos tiene pocos recursos para expresarse bien, en otros momentos también tienen formas difíciles, ¿no? En algunos momentos entran en contradicciones, pero es parte del crecimiento democrático de una sociedad y es parte de lo que tiene que ir sucediendo en el debate público. No por eso podemos descalificarla. Si bien en algunos momentos la sociedad civil comete errores y en algunos momentos grupos de la sociedad civil se partidizan o grupos de la sociedad civil trabajan a favor de los partidos, ¿sí? Eso no significa que no se tenga derecho a debatir y a dialogar y a que se pueda hacer de forma abierta y con los que en verdad tienen intereses democráticos dentro de los medios de comunicación, que es el origen de los medios, ¿no? La democratización de un país. Bien. Carlos. Sí, bueno, mira, me parece a mí que hay que aclarar muy bien, por lo menos de mi parte, que yo no me he puesto a criticar a la sociedad civil. De hecho, mis artículos en realidad lo que han hecho es criticar la deshonestidad intelectual de los actores políticos. Y lo que yo he dicho es que el debate público ha sido alimentado desde la trinchera partidista con medias verdades y mentiras completas, y que se hace un juego en redes sociales planteando cosas que no están en los expedientes porque los actores políticos no los llevaron allá, ¿sí? Y eso alimenta un debate que se ha vuelto maniqueo. Yo no planteo que la sociedad civil no debe participar, yo no planteo que la sociedad civil no debe opinar, no planteo que no se le debe tomar en cuenta. En eso Alejandro está absolutamente equivocado. Y yo nunca he manifestado tal idea. Lo que planteo y lo que seguiré planteando es que los actores políticos, los actores partidistas específicamente, actúan con una enorme deshonestidad intelectual, planteando en la opinión pública cuestiones que están de espaldas a lo que están haciendo en la parte formal. Y eso lo hemos visto reiteradamente. Y eso ha generado un debate contaminado respecto de cosas que las personas esperan de buena fe que ocurran en los procesos, pero que es difícil que ocurran porque quienes sí están litigando y quienes son los únicos que pueden aportar
elementos a los expedientes para que los jueces fallen, no han planteado las cosas que en público o en redes sociales dicen. Y ese es para mí el debate de fondo. Creo que esta elección deja como una muy buena elección, una gran participación ciudadana que yo esperaría que se sostuviera. Espero que se sostenga además, porque lo mejor que puede pasar es que las personas no actúen en esto pensando que les va la vida en ello, y que si esto no se resuelve de la manera que quisieran, entonces ya nada vale la pena. Bien, gracias, Carlos. Don Eduardo Juchi. Marcela, ¿verdad? Sí, a sus Marcela, como he planteado reiteradamente en mis artículos en el periódico Reforma, yo tengo una gran preocupación que se llama Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por su falta de solidez y por su parcialidad. Y esto es grave porque estamos hablando de la máxima autoridad en materia electoral. Y yo creo que ninguna institución del Estado mexicano puede ser ajena a la sociedad, porque algunos más que otras instancias, todas necesitan de la confianza ciudadana. Si esta confianza no existe, si esta confianza se erosiona con conductas inadecuadas, con sentencias absurdas como estas en la parte de Facebook de la Sala Superior, pues mal andará el avance democrático. Y termino diciendo que esta mañana, dentro de 1:30, a las 10:30 de la mañana, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a sesionar, y es probable que algunos de los asuntos pendientes de Coahuila estén en esta sesión, sean parte de esta sesión. En la invitación que tengo a la vista solamente hablan de general, de tantos medios de impugnación, 39, 20 juicios para la protección de los derechos políticos electorales, un juicio electoral, un juicio de revisión constitucional, etcétera, pero no dicen de qué se trata, de qué materia en concreto se trata. Pero yo creo que en esta sesión muy probablemente estará una parte de los asuntos pendientes relacionados con la elección de Coahuila. Y Marcela, Juan, quiero aludir a algo que no mencioné y dejé un poco al aire la pregunta. Es sobre la actuación y la cercanía de un integrante de la Sala Superior con el presidente de un partido político, concretamente la magistrada Mónica Soto y el Enrique Ochoa, el presidente del PRI. Yo creo que estas cercanías, porque hubo allí una relación de maestro-discípula, porque hay una relación de amistad, yo no quisiera detenerme en esto, porque yo creo que si bien no es lo mejor para quien debe actuar con imparcialidad, tampoco es un asunto concluyente. Lo que sí me importa es la conducta y la manera en que la magistrada vota. Y hasta este momento no conozco un voto de esta magistrada que sea contraria en asuntos importantes, contraria o divergente de los intereses del Partido Revolucionario Institucional. Eso sí es lo que me parece debe concitar la atención pública, independientemente de la relación de amistad que pueda haber o exista entre una magistrada y el presidente de un partido, aunque insisto, no es lo mejor para quien debe tener una conducta imparcial. Y bueno, voy a incluir en un momento más en Twitter los portales y la forma en que es posible seguir esta sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para la parte de la audiencia que quisiera seguirla a partir por internet a partir de las 10:30 de la mañana. Muy bien, pues muy agradecidos con los 4 participantes de este espacio y de verdad hace falta hablar, hace falta dialogar. Yo nada más quisiera apuntar sobre en términos de la participación ciudadana que este espacio seguramente va a sentar un precedente y esperemos que las voces críticas de los distintos medios de comunicación también tomen en cuenta esta participación. Muchas gracias. Pausa.